Hola, en este video vamos a discutir un poco más detalle los pasos que uno debe esperarse cuando uno está confrontado con un proceso de guardianship. Este proceso de nuevo confunde a mucha gente y la verdad que es realmente bastante para digerir, pero con una explicación yo creo que podemos clarificar un poco el concepto. Lo primero que hay que entender antes de empezar es que en la Florida la capacidad de una persona se presume, por más de que esa persona esté en coma o con diagnóstico de Alzheimer o demencia, la capacidad se presume. La única persona que te puede sacar la capacidad es un juez en el proceso de determinación de incapacidad. No es un asesor financiero, no es un doctor, no es un abogado. La única persona que te puede sacar la incapacidad es el juez. Durante el proceso de determinación de incapacidad, una persona que está sujeta a ese proceso se llama alleged incapacitated person. Todavía no es una persona incapaz porque está pasando por el proceso de incapacidad. Por tanto, de nuevo, esa persona se llama alleged incapacitated person o AIP. Y el otro concepto que quiero dejar en claro es que no por el hecho de que yo tenga una relación de parentesco con alguien, yo tenga derecho a tomar decisiones por una persona que esté incapacitada o supuestamente incapacitada. Por ejemplo, si yo estoy casado, mi esposa, no por el hecho de ser mi esposa, tiene el poder para tomar decisiones por mí. Si yo quiero eso, le tengo que nombrar en un documento que se llama Power of Attorney o Healthcare Surrogate para que sea mi agente. De lo contrario, ella no puede tomar decisiones por mí, a no ser que pase por este proceso de guardianship que vamos a hablar ahora. Pero lo que quiero dejar en claro es que no por solo el hecho de ella ser mi esposa, ella puede tomar decisiones por mí. Lo mismo mis hijos o mis hijas o cualquier pariente que tenga. Tengo que necesariamente pasar por este proceso. Entonces, en este video vamos a hablar un poco más de detalle de todos los pasos que tenemos que tomar para que una persona sea nombrada guardián de otra en el proceso llamado guardianship. Muchas gracias. Hola, en este video vamos a hablar en detalle del proceso de guardianship o tutela en la Florida. Este es el proceso para cualquier persona adulta de mayor de 18 años sobre quien uno cree que está incapacitado por alguna razón, ya sea por Alzheimer, por demencia, por un diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, por una coma, por un accidente en el cual la persona está completamente incapacitada, tanto física como mentalmente. Entonces, este es el proceso en el cual uno tiene que seguir para que uno pueda obtener el poder para actuar por esa persona. Entonces, todo empieza con lo que se llama la determinación de incapacidad o insanía. O sea, siempre que una persona quiera conseguir actuar por otra, por una persona adulta, necesariamente va a tener que pasar por este proceso de declaración de incapacidad o insanía. ¿Por qué? Porque toda persona en la Florida se presume que tiene capacidad para actuar, al menos que un juez, a través de un proceso de incapacidad o insanía, le haya quitado esa capacidad a la persona adulta y haya recomendado el nombramiento de un guardián o guardian. Entonces, acá lo que estamos tratando de hacer en este video es clarificar un poco el proceso, qué es lo que usted debe esperar cuando se encuentra en una situación como esta, y qué es lo que más o menos usted tiene que estar preparado cuando uno contrata a un abogado de Elder Law para hacer estas cosas. Entonces, la historia empieza generalmente cuando un familiar está enfermo o está diagnosticado con Alzheimer, demencia, y mucha gente, mucha gente con quien uno interactúa dice, mira, usted necesita hacer un guardianship porque su familiar está
enfermo y usted no tiene un power of attorney o healthcare surrogate y por tanto usted no puede actuar. O sea, le ponen barreras. Usted va al banco y le dice, no, usted no puede acceder a la cuenta de su esposo, o va al hospital y usted le dice, usted no puede acceder a los récords médicos de una persona o a cualquier institución financiera, o quiere vender alguna propiedad y usted no puede vender o no puede firmar por su familiar porque no tiene poderes. Entonces le dicen que usted tiene que hacer un guardianship. Entonces, cuando usted se encuentra con esas barreras, entonces es que usted va a llegar al punto en que va a tener que buscar un abogado de elder law o guardianship attorney y le van a confirmar que sí, en realidad usted necesita hacer un guardianship. ¿Por qué? Porque usted no tiene poder y usted no puede acceder a las cuentas y usted no tiene poder de vender cosas y cosas así. Entonces, el abogado generalmente le confirma esa historia o esa versión y usted termina contratándole a ese abogado. Vamos a suponer que el que le está contratando al abogado es la esposa y la persona que está enferma es el esposo. Entonces, la esposa le contrata al abogado y dice, y básicamente este es el paso número uno. El paso número uno es el abogado contratado presenta una petición para determinación de incapacidad firmado por el familiar que le contrata al abogado, en este caso la esposa. Y esa esposa, en términos legales, se llama el petitioner, o sea, es la que está peticionando que una persona sea declarada incapaz. Y en esa petición, esa persona alega por qué la persona está incapacitada mentalmente. Por ejemplo, fue diagnosticado con Alzheimer's, o tiene demencia, o la gente se está aprovechando de esa persona por sus facultades mentales están deterioradas y le venden cualquier cosa y le quitan dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es que uno presenta esa petición para determinación de incapacidad con los alegatos y las pruebas que uno tiene. El juez inmediatamente lo que va a hacer, en el paso número 2, es el juez va a nombrar un abogado para el alleged incapacitated person o la persona supuestamente incapaz. Acuérdense, todavía no hemos llegado a la sentencia. Tiene que haber una sentencia que dicta, que se dice que una persona es declarada incapaz. Entonces, hasta este momento, cualquier persona es declarada con plena capacidad, se presume la capacidad y por lo tanto el término que usa la ley es alleged incapacitated person o persona supuestamente incapaz. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Una vez aceptada la petición, el juez nombra un abogado para el alleged incapacitated person o persona supuestamente incapaz. Y usted se pregunta, ¿por qué? Yo ya contraté un abogado. ¿Por qué esa corte, ese juez me está nombrando otro abogado? Porque el juez o la ley quiere garantizar el debido proceso. Y ahí es donde el juez dice, ok, este abogado representa al familiar o al peticionante y este abogado representa al alleged incapacitated person o persona supuestamente incapaz. Y ahí es que está el conflicto de intereses y por tanto tienen que haber dos abogados. O sea, el abogado que fue contratado por la esposa tampoco puede representar al abogado o a la persona que está supuestamente incapaz. Entonces, el paso número 3 es el juez nombra un comité de 3 médicos. ¿Por qué? Porque el juez quiere una evaluación independiente de estos 3 médicos. Entonces, estos 3 médicos están ordenados a hacer una evaluación y hacer testeos sobre la persona supuestamente incapaz. De ahí pasamos al paso número 4, donde tanto el comité de 3 médicos y el abogado de la alleged incapacitated person o persona supuestamente incapaz se reúnen con la persona supuestamente incapaz. O sea, básicamente ellos van a la casa o al hospital o al nursing home donde está el alleged incapacitated person, se reúnen y básicamente le hacen preguntas y le dicen, mira, esta persona presentó una declaración, una petición de incapacidad,
y queremos saber cómo usted está, y le hacen testeos, y le hacen examinaciones, etc. Y básicamente preparan un reporte, tanto el abogado como los médicos preparan un reporte con las conclusiones que ellos llegaron de la reunión con la persona supuestamente incapaz. Y de acá viene el paso número 5. En el paso número 5, básicamente el comité de 3 médicos y el abogado de la persona supuestamente incapaz reportan a la corte y dicen si esta persona está incapaz, tiene problemas, o tiene problemas, pero tiene problemas solamente para estas cosas, para estas otras cosas no tiene problemas. Y reportan a la corte y dicen qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, una vez que ese reporte esté presentado, vamos al paso número 6, en el cual la corte fija fecha de audiencia, donde todas las partes, tanto el peticionante, el comité de médicos, la persona supuestamente incapaz, el abogado de la persona supuestamente incapaz, todo el mundo tiene que aparecer frente al juez. Y en esa audiencia básicamente se presentan las pruebas, los testimonios de los testigos, los testimonios del comité de los médicos, el testimonio de la persona supuestamente incapaz si esa persona quiere declarar. Y una vez presentados todos los testimonios, el juez tiene que encontrar, de acuerdo a la evidencia, que si la persona está incapacitada o no, la persona no está incapacitada. Una de las dos cosas. O sea, en esta audiencia, todo lo que el juez hace es determina por una orden si una persona está incapacitada o no, basada en la evidencia presentada por el peticionante y por el comité de los médicos, y básicamente el abogado de la persona supuestamente incapaz le defiende y le representa a la persona supuestamente incapaz para que de nuevo se respete el debido proceso y que la declaración de incapacidad sea justa y que no se haga en vano solamente para avergonzar a una persona o por cosas supuestamente de mala fe. Entonces, este es el proceso. Todo el mundo tiene que respetar este proceso. No hay ningún tipo de excepciones para esto. Para una persona incapaz, adulta, mayor de 18 años, sea el diagnóstico que sea autismo, sea síndrome de Down, sea Alzheimer, demencia, coma, múltiple esclerosis, cualquier tipo de enfermedad que le impida a una persona tomar decisiones o que afecten la toma de decisiones, y donde el cual uno quiere representar a esa persona, tiene que pasar primero por este proceso de determinación de incapacidad o insanía. Y estos son los pasos que uno se debe esperar. Muchas gracias, y vamos al siguiente video donde vamos a explicar qué es lo que va a pasar una vez que el juez determine que la persona fue declarada incapaz. Hola, en este video vamos a pasar a explicar en detalles el proceso del nombramiento de un guardián o tutelaje en la Florida. Recuerde que hemos pasado ya por el proceso de determinación de incapacidad de una persona, que es el debido proceso o es la forma en sacar la capacidad a una persona, es la forma legal de sacar una capacidad a una persona. En ese momento la persona se llamaba alleged incapacitated person o persona supuestamente incapaz, y el juez ya dictó una sentencia diciendo que esa persona está incapaz y que por tanto se necesita el nombramiento de un guardián. Entonces, ahora vamos a ese proceso del nombramiento del guardián. En la práctica, nosotros ya presentamos todos los documentos al inicio del proceso. O sea, al inicio del proceso se presentó la petición para determinación de incapacidad y también la petición para el nombramiento de un guardián, que es esta que está acá.
Entonces, ¿cómo empieza el proceso acá? Acá empieza el proceso con una petición para el nombramiento de un guardián, donde una familia o un miembro de la familia solicita ser guardián de la persona que fue declarado incapaz. Esa persona ya tiene un nombre designado por la ley y se llama ward, W-A-R-D, ward. Es la persona sobre la cual la ley se refiere a una persona que ha sido declarada incapaz, ward. Entonces, un miembro de la familia dice básicamente, por ejemplo, en este caso la esposa dice, yo soy la esposa, soy la persona calificada para actuar de guardián de mi esposo y quiero que se me nombre guardián. Entonces la esposa va a pasar por un proceso de investigación criminal donde la esposa dice, básicamente se va a una agencia a tomarse las huellas dactilares. Esa agencia va a enviar a la corte los resultados de las huellas dactilares y también la esposa va a presentar una solicitud donde ella especifica y presenta una lista de todas las calificaciones, los antecedentes educativos, los antecedentes profesionales, en nombre de las referencias de las personas que lo conocen, si ha actuado como guardián en otra oportunidad y otras informaciones que se le piden, nombre, Social Security, fecha de nacimiento, etc. Y también va a presentar un juramento, básicamente diciendo que la persona jura cumplir con lo que dice la ley con relación al nombramiento de un guardián. Entonces, una vez que el juez esté satisfecho con los resultados de la investigación y de la solicitud y del juramento, entonces el juez va a ordenar dos importantes sentencias que voy a poner acá en inglés porque son muy importantes. Una es la orden Appointed Guardian, que es básicamente la orden nombrando guardián a la esposa en este caso, y la otra es lo que se llama Letters of Guardianship, o serían las cartas de guardianship. Estos dos documentos son los documentos por los cuales todo el mundo le tienen que aceptar a usted como representante de su esposo en este caso. Por ejemplo, los bancos, el nursing home, el hospital, el Assisted Living Facility, la institución financiera, todo el mundo va a actuar de acuerdo o está obligado a respetar estas órdenes diciendo que usted es el representante. Es como sería el Power of Attorney, pero en este caso es algo judicial. Una vez que usted fue nombrado guardian de acuerdo a estas dos resoluciones, entonces usted tiene que tomar un curso el cual dura 8 horas, prácticamente todo un día, donde a usted se le va a enseñar todas las responsabilidades y obligaciones que tiene como guardián. Ese curso también le van a decir todo lo que usted puede hacer, lo que no puede hacer, cuando necesita orden judicial, etcétera, etcétera. Y por último, va a presentar unos reportes iniciales donde va a indicarle al juez cómo el ward está en su estado de salud y en su estado financiero. O sea, básicamente usted le presenta al juez y le dice, juez, esto es lo que, donde está ahora la persona incapacitada en un nursing home, assisted living, qué es lo que vamos a hacer, quiénes son los doctores que vamos a ver, cada cuánto tiempo, cuáles son las terapias que vamos a hacer, estos son los seguros que tenemos y desde el punto de vista financiero se reporta, estos son los ingresos, estos son los bienes que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto que está acá con el proceso de determinación de incapacidad, más este proceso del nombramiento de guardián, esto dura más o menos entre 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas es lo que usted tiene que anticipar. Pero las cosas se pueden complicar, especialmente si hay litigios. Puede haber litigios acá donde está la petición para nombramiento de guardián, donde pueden haber varias personas que quieren ser guardianes y puede haber litigios ahí. También puede haber litigios
en el proceso anterior de determinación de incapacidad, donde alguna persona dice que no está incapacitado, o por alguna otra razón, también puede haber disputas y por tanto un litigio y esto se puede retrasar. En cuanto a costos, acá es donde nosotros decimos que los costos son más o menos entre 15 a 20 mil dólares por todo este proceso hasta este punto que acabamos de ver acá. ¿Por qué tan caro? Porque en primer lugar hay que presentar lo que se llama los filing fees o los costos de la corte, tanto en el proceso de determinación de incapacidad como en el proceso de nombramiento de guardián. O sea, son dos court fees. También hay que pagarle a los miembros del comité de médicos. Ahí también ellos tienen sus honorarios. Hay que pagarle al abogado nombrado por la corte. Eso también es una sorpresa para mucha gente, pero ese pago no lo hace la corte, lo hacen ustedes, o sea, la familia o los bienes que tenga el guardián. En cada parte de este proceso, acá en la investigación, acá en la solicitud, acá en el juramento, en el curso y en los reportes hay court fees. Cada vez que uno tiene que hacer una de estas cosas, tiene que pagarle a los proveedores. Acá se le paga a la agencia que hacen las huellas. Acá se le paga a la corte un fee. El curso tiene su costo que hay que pagarle al proveedor del curso. Y los reportes también tienen su costo de acuerdo a los bienes que tengan la persona incapacitada. Entonces, este es el proceso inicial. Esto es lo que se tiene que esperar el primer año. 15 mil a 20 mil dólares es lo que se calcula generalmente. Y comparen esto con lo que sería un power of attorney, un buen durable power of attorney, una buena designación de healthcare surrogate e inclusive un trust. Porque ¿qué es lo que pasa con esos documentos? Si es que yo tengo esos documentos, si es que la familia tiene esos documentos y los documentos están bien hechos, están bien redactados, están cumpliendo con lo que dice la ley, entonces yo puedo evitar por lo menos esta parte del proceso del nombramiento de la tutela. Entonces, ahí es donde la planificación cumple un rol importante porque cualquier precio que hayan pagado menor a los 15 a 20 mil dólares y generalmente cuesta mucho menos a 15 mil o 20 mil dólares, evita pasar por todo este proceso. Por tanto, se recomienda muy, muy encarecidamente que el cliente haga sus powers of attorneys, sus healthcare surrogates, sus trusts y que hagan bien, que estén bien hechos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.